Muy buena mi gente de YouTube, ¿qué es lo que? Por aquí Dr. Brown, el doctor de la tecnología, y en el video de hoy vamos a hablar de lo que le gusta a la gente, de las actualizaciones de los sistemas operativos de nuestros dispositivos. Pero esta vez yo voy a hablar acerca de Red Magic 5S, 5G, 6 y 6 Pro. Así que vamos con el video. Antes de, suscríbanse, denle like, compartan, que es muy importante para que el canal siga creciendo. Así que mi gente, en primer lugar vamos a comenzar hablando del dispositivo Red Magic 5S y 5G, que tuvieron una actualización para la versión china, que es la que estoy utilizando en el momento. No quise hablar mucho de ella porque ya había hablado de la 940, de lo que trajo, de lo que tenía. Y en realidad ahora lo único que hicieron fue un parchecito de seguridad y mejoras de rendimiento. Parece que estaba dando un bajón de FPS en algunos juegos y eso se lo han arreglado. También han corregido algunos problemitas de calentamiento y mejoraron de forma general la fluidez del sistema operativo. Eso fue lo único que hicieron. Fue una actualización que pesó alrededor de 283 megabytes. Por lo que no fue una actualización bastante grande. Así que solo trajo esas cuantas cositas. O sea, no trajo muchas cosas verdaderamente importantes, por eso yo no había hablado de ella. Pero lo que sí viene es una muy buena actualización para Red Magic 6 y 6 Pro, que le estaré hablando ahora. Así que veamos todo lo que hay para Red Magic 6 Pro y 6 normal. Tenemos en primer lugar una actualización para el Red Magic OS 4.5. Saben que el actual es el 4.0, que es el mismo que está manejando el 5S, el 5G y también el 6 y 6 Pro. Pero esta es la misma versión que tiene el Red Magic 6S Pro. Hicieron un port y la habilitaron para que la prueben. Es una beta cerrada, mi gente. Es una beta cerrada, la cual nadie va a poder descargar de momento. Solamente algunas personas que se contactaron con el soporte, que pidieron, que querían probar esa beta, y solamente algunas personas incluso tenían cuenta de Nubia, y a esa persona, cuando pidieron el permiso, fue la que le mandaron esa beta cerrada. Así que de momento no se va a poder descargar, pero sí será liberada pronto para ustedes, usuarios. Tenemos entonces la actualización a Red Magic OS 4.5. Actualizaron el sistema, el parche de seguridad, nuevo parche de seguridad, mayor estabilidad en el sistema. Tenemos, mi gente, un nuevo Game Space, que es algo que está durísimo. Es el mismo Game Space que se ve en el Red Magic 6S y en el 6S Pro. Lo van a tener ahora los que tienen el 6 y 6 Pro. Y ese nuevo espacio de juego trae muchísimas funciones muy buenas a la hora de jugar, que les estaré mostrando en este video. En primer lugar, demostramos aquí la actualización, la 7.15 con Red Magic OS 4.5, como le dije, para el 6 y 6 Pro. Seguimos adelante. Aquí vemos una pantalla de inicio con unos cuantos widgets bien interesantes, donde podemos agregar widgets de nuestros juegos favoritos, el cambio de la tasa de refresco de pantalla, encender y apagar el ventilador, la batería. Vemos unas cuantas cosas extras que vamos a poder hacer en esa nueva versión. También vemos de este apartado que hay un espacio que dice espacio privado, que le mostraré más adelante. Les mostraré ahora cómo es el espacio privado. El espacio privado consiste en lo siguiente. Cuando ustedes le dan a ese pequeño ajuste del espacio privado, nos abrirá una aplicación como esta. En esta aplicación nosotros vamos a poder hacer múltiples cosas. Por ejemplo, guardar guardar contraseñas de sus cuentas, de lo que ustedes quieran.
agregar videos. Ustedes le dan aquí al botoncito de más, lo agregan de la galería o pueden guardarlo automáticamente. Lo mismo con las fotos, yo había guardado una pequeña foto, o sea, se encripta, se saca de la galería y se guarda aquí. Es como tu espacio privado personal, que incluso le puedes poner una contraseña de bloqueo adelante a la hora de entrar. Lo mismo con los archivos, puedes guardar archivos de todo tipo, es decir, tu espacio privado para imágenes, videos, contraseñas, archivos privados. Y pueden ponerle notificaciones para mensajes privados. Y también ustedes le pueden poner una contraseña. Como le dije, una contraseña para acceder, o el fingerprint, tu lector de huellas. Yo lo que hice fue que le puse un patrón. Así que para eso es el espacio privado. Así que continuemos. También, mi gente, tenemos nuevas opciones. Por ejemplo, la que tenemos aquí en Neo AI, donde vemos el GPU Driver, esta pequeña opción de aquí abajo, GPU Driver. Y en ella se encuentra lo siguiente: se encuentra esta pantalla donde nuestro dispositivo, de forma manual, usted entra, tal vez le envíe notificaciones y le muestre si hay una actualización del software de la tarjeta gráfica de la GPU que tiene el teléfono, de manera que ya no tendremos que instalarlo con Magisk ni hacer nada. Simplemente esperar que llegue una actualización de la GPU, lo cual va a hacer que nuestro dispositivo tenga mejor optimización en los juegos. Aquí también tenemos el detalle de la batería, pero en realidad la batería sigue igual que en la versión china, normalita, o sea, nada nuevo. Y tenemos aquí nuestro apartado de ajustes, donde nos da toda la información del sistema operativo, ReMagiOS 4.5, la versión del teléfono que es la 715, nuestra CPU, o sea, en general. Ahora bien, vamos a ver el espacio de juego y las muchas cositas que trae. En esta primera captura podemos ver que la prueba la hicieron con el juego de Call of Duty Mobile, donde vemos en la parte de la izquierda tres flechitas que apuntan a que se cumplieron tres ajustes: prevenir el touch accidental, para que el gesto de salir, de deslizar hacia arriba, no se ejecute; limpiar la memoria RAM y aumentar velocidad; y por último el performance. También vemos aquí que en la parte izquierda y derecha, o sea, de este lado y de este lado, tenemos dos líneas, dos franjas. En realidad no sé para qué sirven, porque fue en captura de pantalla que me enviaron, y unas cuantas cositas más que les mostraré adelante. Pero se puede ver que son dos funciones agregadas. Tenemos aquí, miren, ahí estoy yo hablando con mi contacto. Tenemos aquí, mi gente, la barrita, o sea, el overlay, donde tú deslizas hacia el lado y aparecen las opciones, y podemos ver a cuánto está la CPU, la GPU, los modos a la cual la podemos poner, todos los nuevos toggles que aparecen, los vemos ahí, y los anteriores. Y de este lado, del lado izquierdo, vemos algo interesante: nuevos ajustes, los plugins, el shoulder trigger, esos son los gatillos, y home para volver al espacio de juego hacia atrás. Ahora bien, continuamos. Aquí vemos el cambio de refresco de pantalla, las aplicaciones que se le pueden agregar, que como es una versión china, tenemos aplicaciones chinas y otras cuantas opciones más que también le voy a explicar más adelante. Aquí ven el Aim Assist, que es lo que tú pones en el centro de la pantalla, que te ayuda supuestamente a la mira, pero en realidad no lo hace. Entre otras, hay efectos de sonido, asistente para chat. Eso funciona más en la fuñenda china, o sea, ninguna fuñenda en China
no funciona muy bien para nosotros porque no está implementado todavía para la región global, pero sí funciona en la región china. Seguimos más adelante y vemos muchas opciones durísimas en los gatillos, como la que está aquí arriba, que es presione para activar una sola operación. Es decir, usted le da un clic al botón y va a dar un clic. La segunda opción, usted le da un clic al gatillo y se va a quedar presionado. La tercera opción, usted le da un clic y va a dar múltiples clics. Es decir, que para los jugadores de PUBG Mobile, para los jugadores de juegos de tiro, Call of Duty, New State, cuando ustedes tengan armas que sean semiautomáticas, como la GKS, la Mini 14 en PUBG Mobile, cuando usted dé un toque, va a dar múltiples toques, lo que le va a facilitar para usted matar a su oponente, porque usted cuando venga a darle 5 veces al botón de disparar, va a tirar 10 tiros, por ejemplo. Aquí presione el otro, presione para la operación dual. Ese en realidad no sé cómo funciona, ni el que está debajo tampoco, pero ya vemos modificaciones bastante buenas para los gatillos que interesan mucho. Y aquí también vemos que para los juegos tú puedes incluso darle más personalización, como aumentar la tasa de muestreo táctil, aumentar la sensibilidad, la fluidez. Eso vendría siendo como un aumento de FPS, o sea, te hace que ver el juego más suave. También hay opciones de rendimiento, opciones para cambio de voz y todo eso, que en realidad no funciona bastante bien en la run china y menos funciona en la global. Pero espero que esta opción la logren implementar de buena manera. Y aquí ven otra vez la protección de los bordes. Aquí ven nuevamente los perfiles, equilibrado, elevación, infinity. Eso es para aumentar la potencia del dispositivo. También tenemos aquí lo de la voz, que es con auriculares. Específicamente con auriculares de cable le conviene más. Y vemos los diferentes tipos de opciones que hay con enfoque a ciertos juegos. Así que seguimos, mi gente. Y aquí tenemos otras cuantas opciones que voy a explicar también un poquito más adelante. El video se va a hacer un poquito largo, pero mi gente, sé que ustedes van a disfrutar de esta nueva actualización. Así que vamos al espacio de juego. Bien, mi gente, aquí estamos en el espacio de juego y el espacio es un nuevo y rediseñado espacio de juego para nuestro dispositivo. Ahora bien, ¿qué vemos aquí? Vemos en la parte izquierda el botón del abanico, en la parte derecha un botón donde tú puedes cambiar la forma de la presentación de los juegos. Aquí podemos ver, estos tienen un fondo bien chévere y fue porque yo seleccioné y cambié, yo lo modifiqué el cover. Tú puedes seleccionar de los que ya vienen preinstalados, pero también puedes seleccionar de tu galería, que fue lo que yo hice. Tiré captura de pantalla a la pantalla de carga del juego y la puse aquí. Ahora bien, nuestro dispositivo también tendrá esta parte, el lobby, que es lo que estamos viendo ahora, y esta que se llama Super Power. En el Super Power podemos ver diferentes partes, por ejemplo el Rig Magic Time, que es donde se guardan los videos y las fotos de que tú tires en los juegos desde el espacio de juegos. Vemos aquí el Rig Magic Studio, que es para proyectar específicamente con un programa de computadora creado por Rig Magic, por Nubia, para nuestro dispositivo, para hacer que nosotros proyectemos de mejor forma nuestro contenido. Y vamos así poder disfrutar de una mejor experiencia utilizándolo en una computadora o en un televisor. Bueno, en una computadora. Y puede hacer proyección vía Wi-Fi o vía HDMI. Es decir, que está súper interesante. Y lo más bueno viene ahora, el Plugin Library, donde vamos a ver las diferentes opciones que tenemos para configurar con los gatillos en nuestros diferentes juegos. Por ejemplo, la primera parte, posición de los botones. Aquí podemos hacer combinaciones en los botones. Cuando tú presiones uno, al mismo tiempo se presione otro. Como lo ven aquí en el pequeño video, en el juego de Genshin Impact, ven que se presiona un botón y automáticamente
se combina junto con el otro. Tenemos ecualizador para mejorar nuestra experiencia de sonido. Tenemos esta opción que se llama investigar, que es una lupa, la cual te permite ver aún mucho más lejos y así poder identificar cosas que no podías ver. Eso me imagino que sería útil para personas con su ametralladora que no tengan una mira por 2, por 3 o por 4 y pueda hacer un zoom y darle su golpe. También vemos aquí uno que se llama presionar y mantener. Usted da un toque al botón, al gatillo, y lo que va a hacer que esa acción se va a quedar en la pantalla, se va a quedar el botón presionado hasta que usted presione de nuevo. Esta que le expliqué anteriormente, que es bastante buena, que cuando tú vas a disparar, cada vez que tú des un toque en el botón va a ser múltiples clic o doble clic, que va a ser bastante buena esta opción. El asistente de chat, como lo ven aquí, en realidad yo no entiendo chino, pero me imagino que usted habla y lo que usted habla se escribe y se envía a otras personas. El Line Assist, el normal, donde tú puedes poner la pequeña mirilla, y lo que veo es que ahora se puede agrandar y también poner más opaco. Vibración 4D, que es para dar vibraciones en áreas específicas del teléfono y poner donde tú quieres que la vibración sea más fuerte o más débil. Y el modo de cacería, que también lo teníamos, pero esta vez lo va a hacer con la pantalla dividida, para así poder identificar mejor a los enemigos en ciertas áreas donde no se ve muy bien normalmente. Y ese es el Resource Pool, la piscina de recursos. Aquí lo que te van a mostrar son diferentes videos mostrándote las mejores configuraciones para ciertos juegos, al igual que en macro, Virtual Joystick, los controles, la posición de los botones, como dije, para que se pulsen de manera simultánea. Aquí simplemente te explican cuál es la mejor forma. Y el Magic Bros Broadcast es como... Bueno, yo en realidad no estoy 100% seguro de lo que es, pero parece que tenemos unos juegos predeterminados, lo cual nosotros vamos a poder hacer como si fuese streaming, pero no estoy seguro de qué va esto. Ahora bien, aquí arriba tenemos todos los accesorios de Red Magic, normal. Aquí eso es solamente con la aplicación china de juego, uno que se llama Game Center. Esto intenté darle, pero no me funcionó. Y aquí son las opciones, las demás opciones que te dicen la cantidad que tú has jugado, los ajustes del network, el no molestar, para que no le demos, o sea, el toque falso, los falsos toques, para que sin querer no salgamos de los juegos. Estas tres opciones lo que hacen es lo siguiente: hay algunos juegos que se quedan como cuando tú sales del game space, del espacio de juego, se quedan una miniatura, un pequeño cuadrito, y este pequeño cuadrito nosotros lo vamos a poder modificar, que cuando salgamos del espacio de juego, pues simplemente el juego se cierre o se abra los controles. Así que a mí me gusta más este, aunque a veces me gusta que se quede el juego, pero que también cuando tú lo cierras se quede en segundo plano como quiera encendido. Así que de momento vamos a seleccionar este. Los wallpapers, que tenemos muy poco, son menos que antes. Y ya lo demás es conocido. Esas son las demás opciones que tiene el Red Magic. Y aquí nosotros vamos a poder actualizar nuestro espacio de juego. O sea que ya no vamos a tener que esperar una actualización del sistema operativo. Igual que lo que pasa con el GPU, los drivers, que podemos actualizarlo por separado. Pues aquí vamos a poder actualizar por separado el espacio de juegos. Y eso es todo lo nuevo que trae el espacio de juego para el Red Magic 6 y 6 Pro, que lo vamos a ver pronto, mi gente. Es una beta cerrada, no se puede descargar todavía, pero no se desesperen, que esa actualización va a llegar. Dr. Brown se despide. Chao.